Hola, muy buenas tardes. Esta es mi presentación de mi trabajo de campo, investigación documental y de campo, mi informe final, Isabel Martínez Galindo. Continuamos. Les doy la bienvenida a esta presentación. Mi introducción. En esta monografía hablaré sobre la inclusión y la cultura del sordo en el desarrollo histórico de los sordos y los efectos que provoca la pérdida auditiva. Benito Juárez hizo la primera escuela aquí en la Ciudad de México para que pudieran trabajar o estudiar las personas con discapacidad auditiva. ¿Qué es la discapacidad auditiva? Como lo muestra mi presentación, la discapacidad auditiva es un término amplio. Se refiere a todos los tipos de pérdida auditiva. Hay 3 tipos de pérdida auditiva, más adelante se los explicaré cuáles son esas 3 pérdidas auditivas. Aquí en esta imagen se muestra cómo están aprendiendo la lengua de señas mexicanas para que el sordo se pueda comunicar con las personas oyentes o de su misma condición. Muchas personas los manejan como personas sordomudos, pero en realidad no son sordomudos, son solo sordos, porque como no escuchan, no tienen la disponibilidad de poder hablar. Las cuerdas vocales pues nunca las han manejado. Por eso es de que ellos no pueden hablar, pero no es porque estén mudos, simplemente es la falta de audición. Hay varios libros, imágenes, tutoriales, que por ejemplo en esta imagen que yo tengo es Dilo en señas. Aquí ellos aprenden a estudiar la lengua de señas. Como lo mencionaba, muchos de ellos no saben lengua de señas. Se rigen por lo que estudian o les enseñan en sus casas, sus mamás, papás, hermanos, que tampoco o son oyentes y nada más así que buscan la forma de poder comunicarse con ellos. En esta imagen vemos lo que es la inclusión. ¿Qué es la inclusión? Es tratar de incluir a todas las personas con diferentes discapacidades a este mundo que nosotros como personas que no tenemos ninguna discapacidad podemos hacer muchas cosas, el hablar, el caminar, el ver. Desgraciadamente en tiempos anteriores había muchísima exclusión. ¿Qué es lo de exclusión? Que nada más estaban cerrados o discriminaban a las personas con diferente discapacidad. Después fue la segregación, que las mismas personas con diferentes discapacidades, ellos ya empezaban a juntarse, pero no tenían como que una comunicación o están así como que reprimidos todavía. En la integración ya empieza a integrarse las personas discapacitadas o de diferentes discapacidades con las personas que no tienen ninguna discapacidad. Lo que intentamos o lo que se intenta ahora es hacer la inclusión, que todos, tanto personas no discapacitadas como personas con diferentes discapacidades, puedan interactuar, puedan estar en un mismo círculo y ser apoyados con otras personas.
de su misma relación en diferentes ámbitos, o en el trabajo, en ser en la escuela. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo que nosotros tratamos es, en la preparatoria Felipe Carrillo Puerto, incluir a chicos sordos con los chicos oyentes. Los profesores no tienen ese dilema para poder interactuar con ellos, pero nos damos la tarea de poder interactuar con ellos, poderles entender a ellos y no negarles este espacio, que es la educación a un nivel medio superior, para que ellos también puedan salir adelante y conseguir trabajo en diferentes instituciones públicas. Esa es una forma de las que tienen los sordos, bueno, su única forma más bien, que tienen los sordos para comunicarse es hablando con las manos. Aquí la imagen muestra que es un aplauso, así aplauden ellos. Como mencionaba, las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho de estudiar en diferentes instituciones educativas, públicas o privadas, que generalmente en las escuelas públicas no los aceptan porque los maestros no tienen esa capacidad de poder atenderlos o poder interactuar con ellos, porque se les dificulta el poder comunicarse con ellos. Sí es un poco difícil porque ellos traen una cultura, sus lenguas de señas es un nuevo dilema, una nueva lengua para nosotros, como el inglés, francés, etc. Pero es necesario que también los maestros incluyan a estos chicos porque también son parte de la sociedad. Aquí en esta imagen muestro lo que son las tres pérdidas auditivas. Tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo se ve la parte que es donde empieza la oreja, donde luego afecta es porque no se limpian o hubo una mala limpieza que traduce el sonido al oído medio. Posteriormente viene el oído medio, que es la parte donde se nivela y donde concluye para terminar de pasar el sonido o el tímpano, se puede decir, para que envíe la información al oído externo. El externo ya es cuando manda toda la información. Aquí en el oído medio, por lograr los doctores hacen un estudio y si son candidatos los pueden operar, pero relativamente la operación o los tratamientos luego no les ayuda a este tipo de personas sordas, porque en vez de ayudarles les afecta más. Entonces es mejor enseñarle lengua de señas para que pueda aprender de alguna u otra forma, no tanto ya que dependan tanto del oído. Cuando ya pasa al oído interno, el problema ya es severo, ya es grave, porque la zona donde viene esta figura, que es del caracol, está interrumpido, está roto, tiene malformaciones, entonces pues no menos hay una operación así para este tipo de aplicaciones o de operaciones más bien. Bueno, como les comentaba, hay tres tipos de pérdida. Como vemos ahí es el externo, el medio, el interno, o muchos los conocen como pérdida auditiva conductiva, que es la pérdida de la audición
que ocurre cuando existe un bloqueo para el sonido que pase del oído externo al oído medio. La neurosensorial es la pérdida de la audición que ocurre cuando hay una alteración en funcionamiento del oído interno al nervio auditivo. Posteriormente existe la mixta, que es la pérdida de la audición debido a que no hay conductiva y neurosensorial, pues no termina de llegar la información hasta la mixta. Se les conoce también como grados de pérdida auditiva. Existen las débiles, que son de un rango normal de 0 a 20 de pérdida auditiva. La moderada es de 40 a 60 de pérdida auditiva, que puede escuchar muy leve las cosas, pero muy, muy, muy leve, o sea, muy determinado, o tienes que gritar algo fuerte para que te puedan alcanzar a escuchar. Y la pérdida grave es de 70 a 90 o más. Esas personas que tienen esta pérdida de 70 a 90 no escuchan absolutamente nada, excepto aquellos ruidos demasiado o exageradamente fuertes para que los puedan escuchar, y no es un sonido así que digamos, ay, qué clarito lo escucho, sino un zumbido horrible que en vez de que sientan bonito o que se alegren por escuchar un sonido, al contrario, más bien es muy molesto, es muy lastimado para ellos. Existen aparatos auditivos para tipo de personas con cierta pérdida auditiva. Como les decía, no es muy recomendable porque en vez de ayudarles, les afecta demasiado. Hay más reprimimientos porque la gente que no tiene conciencia se les queda viendo o los señalan o hacen la discriminación a este tipo de personas porque usan aparatos auditivos. Las personas sordas tienden a trabajar con la mímica, trabajan mucho con la mímica. Es una parte fundamental para ellos porque les ayuda demasiado a poderse expresar con la gente que es oyente, o a las personas de su mismo rango que son sordas pero que no saben lengua de señas. Aquí les muestro el abecedario que nosotros como oyentes podemos empezar a practicar para poder incluir a este tipo de personas a nuestro ambiente de oyentes. Mi conclusión es más que nada la experiencia de poder incluir con estos chicos, el aprender de ellos, el que te digan cómo se dicen las cosas, cómo entienden ellos. Es muy padre también el poder participar con ellos y que dar a todo mundo o enseñar o decirle a la demás gente que ellos también tienen derecho de poder estudiar en diferentes instituciones públicas, que ellos tienen derecho a tener actividades, tienen derecho a que no los repriman, a ser incluidos con la sociedad. Esto es muy, muy importante para mí. Yo trabajo en una escuela, pues mi proyecto fue referente a las preparatorias, porque tenemos chicos, nosotros no sabemos nada o no sabíamos cómo interactuar con ese tipo de personas, pero hay cursos, con los mismos chicos sordos, ellos te van enseñando cómo poder comunicarte con ellos, cuáles son
los pasos a seguir, cómo puedes entenderles. Desgraciadamente no hay libros como tal para poder diseñar un proyecto educativo que lo tengan los maestros, o que los maestros sean intérpretes. Hay mucha, o más bien hace falta muchísima información referente a este caso. Es por eso que me incliné más por este trabajo, este proyecto, porque es muy interesante, es muy agradable interactuar con estos chicos, con personas sordas. Y muchísimas gracias por permitir que haya yo hecho esta presentación, y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.